Así que espero que cada uno de ustedes esté preparado y que el Señor haya preparado en esta noche todo lo que hemos de hacer, porque la gloria y la honra y todo lo que hemos de hacer en esta noche es para Él. Cada uno de nosotros sabe que en un principio el Señor creó los cielos y la tierra, porque eso lo sabemos, se nos ha dicho muchas veces, y lo vemos no solamente por lo que hemos dicho, pero lo vemos en el libro de Génesis. Eso nos lo muestra el libro de Génesis. El Señor creó los cielos y la tierra, pero también creó al hombre de igual manera. Y lo creó para que tuviera un plan, o para que el hombre tuviera una comunión perfecta entre él y el Señor. Pero en el plan divino del Señor, Él quería que cada uno de nosotros fuésemos eternos. Él no pensó cuando Él creó al hombre para que el hombre pecara. Él no creó al hombre para que el hombre cayera. Él creó al hombre para que fuera un ser eterno, para que se gozara con Él en comunión constantemente, en todo momento, al igual que los ángeles, al igual que Él lo hace con su Padre en los cielos. Pero sabemos también que a través del pecado, cuando Adán y Eva cometieron ese pecado, o la desobediencia, en otras palabras, fue lo que acarreó a que el hombre, o que las personas, o que los seres humanos cayeran. Y que en ese momento también, cuando eso sucedió, algo más sucedió en la vida del hombre. La comunión que había entre las personas se cortó. Esa comunión que tenía Adán personalmente y Eva con el Señor, en ese momento fue cortada por la desobediencia del pecado. Y al nosotros perder la comunión con Él, en la raza humana también entró la muerte. Pero no estamos hablando de la muerte física, sino la muerte espiritual. A consecuencia de eso, hoy vemos ciertas cosas que suceden en nuestras vidas y que se han sucedido a través de generaciones en generaciones, como la enfermedad, la esclavitud, la opresión, el hambre, la pobreza, el dolor. Todo eso ocurrió primeramente por la desobediencia del pecado en el huerto del Edén. Pero como les dije anteriormente, el Señor siempre ha sido fiel y siempre va a ser fiel, hermano. El Señor nunca va a cambiar. Pero también sabemos que cuando el hombre peca, obtiene también una consecuencia de ese pecado. Y esa consecuencia, de acuerdo a la palabra, es la muerte. La muerte espiritual. Por favor, les voy a pedir que vayamos al libro de Romanos 6:23. Romanos 6:23. Todos aquellos que necesiten una Biblia, por favor, les dejen saber a los diáconos para que ellos se la puedan proveer y todos estar en un mismo canal. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Como les dije anteriormente, cada uno de nosotros, por la desobediencia, estuvo muerto en un tiempo. Pero gracias al Señor, hoy tenemos vida y la tenemos eterna, cada uno de nosotros, hermanos. Y ese es por la gracia del Señor, no por trabajo, no por obra, no por lo que nosotros podamos hacer, pero es por la gracia del Señor. El Señor Jesús pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros, los pecadores. Con su propia sangre, cuando murió en la cruz del Calvario, en aquella cruz, en ese momento, Él lo derramó todo por ti y por mí. Él dio su vida por ti y por mí. Pero cuando su vida expiró o acabó en ese momento, también algo grande sucedió en nuestras vidas. Cada uno de nosotros fuimos redimidos. Cada uno de nosotros comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús. Porque Él es el único que puede hacer todas estas cosas posibles. No hay nada fuera de Él que pudiese hacer ese sacrificio en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros hoy en día nos gocemos de una vida eterna. Y todos aquellos que estén gozosos y alegres, digan amén, porque el amén es para clarificar y decirle al Señor, sí, estamos de acuerdo contigo, Padre.
En el libro de Hebreos dice 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando el Señor dio la sangre de Él en la cruz del Calvario, esa sangre que sin manchas fue la única que pudo quitar el pecado de nosotros los seres humanos o de la raza humana. Fue cuando el Señor redimió a la raza humana. Fue cuando el Señor lo dio otra vez todo ahí por nuestra causa, por nuestra rebelión, por nuestra dureza de corazón, por ser nosotros testarudos, por no querer reconocerlo como el Señor y Señor. Pero Él todavía en ese amor eterno, infinito, que le tiene a la humanidad, porque no solamente a un grupo de personas, Él lo hizo por toda la humanidad, por cada uno de nosotros. Hizo ese sacrificio. Por eso hoy cada uno de nosotros debe estar súper agradecido de que el Señor lo dio todo por causa de nosotros. Porque Él no lo tenía que hacer. Pero Él lo hizo por el amor a la humanidad y a cada uno de nosotros, seres pecaminosos. Porque se dice aquí la palabra que sin derramamiento de sangre no se hace la remisión. O sea, si el Señor no hubiese ido a la cruz del Calvario por ese propósito que el Padre ya tenía, ninguno de nosotros tuviéramos salvación en el día de hoy. Ninguno de nosotros fuésemos redimidos en el día de hoy. Y gracias tenemos que darle. Ahora sí le voy a invitar, hermanos, a cada uno de ustedes que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9, 11 al 22. Hebreos 9, 11 al 22. Cuando estén listos, por favor, me dan un amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque sin la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Pero hay una pregunta que nos hace: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios? 9:14, estamos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, en el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo del primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte de testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y ahora le voy a pedir que por favor vayamos al 22. Y dice el 22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice la palabra que porque el testamento con la muerte se confirma. Ahí el Señor en ese momento confirmó a través de su muerte el propósito por cada ser humano. Cuando Él derramó su sangre y lo dejó todo ahí por cada uno de nosotros, hermanos. Yo sé que muchas veces tomamos la palabra del Señor por alto, le pasamos por arriba. Muchas veces no le damos el valor que esa palabra tiene. Y esa palabrita, redimir, se escucha como una palabra muy sencilla, pero es una palabra que cuando nosotros buscamos el significado de ellas, nos damos cuenta del valor de esa palabra,
de lo importante que esa palabra fue. De lo importante que esa palabra es en el día de hoy. Porque si no es por la redención, porque el Señor nos redimió, no estuviéramos nosotros aquí en el día de hoy. Ninguno de nosotros estuviéramos gozando de los beneficios que el Señor nos da cada día. Ni nuestras familias. Muchas veces se nos olvida que cada uno de nosotros somos bendecidos, hermanos. Y muchas veces lo que hacemos con esta boca es confesar las cosas equivocadas. No glorificamos al Señor, no lo alabamos. ¿Por qué? Como dijo mi esposa al principio, porque no tenemos tiempo, nos envolvemos en las cosas del mundo y dejamos que el mundo sea el que nos lleve a nosotros. Y no le dedicamos el tiempo al Señor, no le dedicamos el tiempo a la palabra, no le dedicamos el tiempo a lo que de verdad nos alimenta en el Espíritu. Pero nos preocupamos en todo tiempo de qué tenemos que comer, si tenemos o no tenemos. ¿Qué voy a comer en el día de hoy? Pero a la palabra le pasamos por alto. A la palabra la tiramos, la dejamos a un lado porque no, hoy no tengo tiempo, estoy cansado. ¿Cuántas veces tú le has pedido al Señor que te has arrodillado, te has postrado? Señor, ayúdame. Sácame, Señor, de este hoyo donde estoy yo. Levántame, Señor, porque sin ti no puedo ir adelante. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, hoy no puedo porque yo trabajé mucho? Nunca. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, hoy no te puedo ayudar porque tengo cosas que hacer? Nunca. Por el contrario, siempre ha estado dispuesto a darte la mano para que te levantes. Pero también nosotros tenemos que ser leal también al Señor. Tenemos que buscar de Él en espíritu y en verdad, como nos dice la palabra. Tenemos que gozarnos en los privilegios que nos da el Señor diariamente. De que con esta boca no solamente confesemos lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros personalmente Él nos redimió. Cada uno de nosotros ha tenido cosas, ha tenido un pasado, el cual el Señor lo cambió. Y esa redención fue personal también por cada uno de nosotros. Además de haber sido por la humanidad, ha sido personal porque el Señor ha sido bueno contigo. Te ha mirado cuando tú estabas, que tú no podías seguir más. Y Él en su misericordia te dijo, hijo, aquí estoy dispuesto a levantarte. Solamente abre tu boca y pídeme lo que tú desees. Y yo te lo daré. Pero todavía con todo eso, no nos damos cuenta. Andamos muchas veces vendados, caminando. Venimos a la iglesia, recibimos palabra, la escuchamos, pero no la cogemos, no nos aferramos a ella. Porque si de verdad que nosotros nos aferráramos a la palabra, en tantos años que nosotros tenemos de estar caminando, seríamos otras personas. Seríamos otro ser humano. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Aleluya, Señor. La única forma de que la reconciliación entre el hombre y Dios, el Padre, sea posible fue a través de la redención del pecado en la cruz del Calvario. Él es el único que por esa sangre hoy nosotros tenemos comunión también con el Padre. Por el Señor derramar su sangre en la cruz del Calvario. Por la muerte expiatoria del Señor Jesús en la cruz del Calvario, el hombre puede obtener el perdón de los pecados, limpieza de su alma, entrada a la presencia del Señor. Y tenemos que siempre recordar eso, que solamente fue por el sacrificio de la cruz. No hay dinero, no hay posesiones, no hay nada en este mundo que te pueda redimir. Nada, ni a ti ni a mí. No importa la cantidad de dinero que tú tengas, la suma de dinero que tú tengas, tú puedes tener los millones y trillones y eso no hace nada. Eso no te va a dar nada a ti. La felicidad y el gozo, el dinero no lo pueden dar. Y la vida eterna, que todavía es más importante para el ser humano, tampoco te la puede comprar el dinero. Solamente el Señor lo hizo. En Juan 20:17 la palabra dice, Jesús dijo, subo a mi Padre
y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor no fue egoísta cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario. Porque la palabra dice que Él dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a tu Dios. Que su Padre, que es el Dios de cada uno de nosotros, es el Dios todopoderoso para cada uno de nosotros. No hay diferencia entre el Hijo y nosotros. De igual manera nosotros, cada uno de nosotros somos importantes para el Padre, al igual que lo es el Hijo. El Señor se ha tomado la tarea de trabajar en nuestras vidas arduamente. Y es solamente otra vez por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero el Señor dio su vida con un propósito bien grande, para pagar una deuda personal de cada uno de nosotros. Una deuda que ninguno de nosotros puede pagar. No hay nada que ninguno de nosotros podamos hacer para que esa deuda se pague. Y fue otra vez por el amor infinito que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Por ese amor que lo dio por toda la humanidad. Aquí tampoco el dinero, de igual manera, puede pagar la deuda esa. El dinero puede pagar la deuda de tu casa a 30 años, 50 años, no importa el tiempo. Pero la deuda del pecado de cada uno de nosotros, esa la pagó Cristo Jesús. Esa la pagó Él solo. Sufrió, fue crucificado, muerte de cruz. Una muerte que esa muerte cuando fue Él crucificado, díjese que solo se hacía a las personas más bajas en esos tiempos. La muerte de cruz era la peor muerte que había en esos tiempos. Y el Señor la sufrió por ti y por mí. Recibió tu pecado, recibió tu dolor, llevó tus enfermedades, al igual que las mías, para que hoy nosotros nos gocemos de todos los beneficios. Al principio les hablé de una palabrita, la redención. Y hoy les voy a dar el significado. Yo sé que ustedes lo conocen, hermanos, porque yo sé que son personas que el Señor los ha enseñado mucho y que tienen mucha sabiduría en la palabra. Pero es bueno siempre que se nos clarifique o que se nos dé de nuevo para uno recordarse el significado. Redimir, del latín redimere. Significado, rescatar o sacar de esclavitud a cautivo mediante precio. Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Y cada uno de nosotros fue esclavo del pecado. Y el precio que pagó el Señor en la cruz es lo que nos redimió. Pero también significa comprar de nuevo algo que se ha vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Y cuando yo vi esta parte, que en un principio les hablé del huerto del Edén, cuando el Señor creó la tierra, los cielos y al hombre, el Señor me hizo reconocer que nosotros fuimos esclavos del pecado. Y cada uno de esos nosotros lo sabe. Que fuimos poseídos por el pecado. Pero también el enemigo entró en nuestras vidas en ese momento. Y él tomó posesión de nosotros por ese pecado de desobediencia en el huerto. Pero otra vez el Señor en su misericordia y por esa muerte de cruz nos redimió a cada uno de nosotros. Nos sacó de esa esclavitud donde nosotros estábamos. Nos levantó y nos hizo criaturas nuevas hoy en Él. Porque la palabra nos dice que criaturas nuevas somos. Y cada día que nosotros nos levantamos y abrimos los ojos y vemos la creación, es un día nuevo en el Señor. Es un día nuevo lleno de glorias y de bendiciones. Pero muchas veces no nos tomamos tampoco el trabajo de decir, gracias te damos, Señor. Porque nos levantamos afanados, me levanté tarde, tengo que ir para el trabajo, me tengo que bañar el café y no decimos, gracias, Señor.
Se nos olvida eso. Algo tan sencillo, hermanos. El agradecimiento al Señor. No es para que nosotros nos sintamos mejores. Es para nosotros reconocer que por ese sacrificio de la cruz tenemos que estar agradecidos. Y que fue solamente a través del Señor. La redención implica un pago para librar a alguien o algo. La redención del hombre enfatiza la compra de un esclavo de su antiguo dueño, el pecado, de modo que está libre para servir a su nuevo amo. Así que el Señor quiere decir, a través de esto que yo leí ahora, que el Señor nos redimió, que el Señor nos sacó del pecado, nos sacó de la esclavitud, nos sacó de las manos del enemigo de Satanás. Pero ahora tenemos un nuevo amo, Cristo Jesús. Y no tenemos un Dios como muchos dioses paganos que nosotros vemos y hemos conocido. Tenemos un Dios vivo. Un Dios que todos los días se glorifica en tu vida y en mi vida. Un Dios el cual cada vez que tú vienes a Él está dispuesto a ayudarte. Un Dios que si tú ya estás en necesidad, estoy más que seguro que Él te abre las puertas. Pero muchas veces con la venda que tenemos no dejamos de ver, no vemos las bendiciones. Vemos la situación. Me gusta algo que está escrito en inglés, donde dice, en otras palabras, que nosotros debemos danzar en medio de la tormenta. Así que si tú tienes una situación, dásela al Señor. Dásela al Señor. Si tú estás pasando por ella, el Señor sabrá por qué. Porque muchas veces las situaciones por las cuales nosotros pasamos tienen que ver con cada uno de nosotros. Al igual que la consecuencia del pecado entró en Adán, por esas consecuencias también nosotros acarreamos situaciones personales en nosotros. Y entonces vamos al Señor y nos quejamos, ¿por qué me está pasando esto, Señor? Pero Él no te dijo que en la cruz del Calvario te redimió. Que si tú estás enfermo, que ya no estás enfermo más. Que si tú eras cola, no lo eres cabeza en el día de hoy. ¿Y por qué seguimos así? Me pregunto yo. ¿Por qué todavía seguimos cuestionando al Señor? Cuando no es Él al que debemos cuestionar. Los que nos tenemos que cuestionar somos nosotros personalmente. El porqué de las situaciones que estamos pasando. Señor, ¿qué me estás tratando de decir a través de esta situación, Señor? Si yo sé que por tu sangre, Señor, soy redimido, Señor. Por tu sangre, Señor, mis pecados, mis llagas, Señor. Y mi enfermedad fueron sanadas, Señor, por tus llagas, Señor. ¿Crees en Él? ¿Crees que le sirves a un Cristo vivo? ¿Tú crees en la redención de la cruz? ¿Tú crees en esa sangre que fue derramada por Él? Si lo crees, glorifícalo ahora en el nombre. Dale gracias. Señor, te doy gracias. Amén, Señor. En el libro de Gálatas 3:13 nos dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Toda la maldición del hombre, toda la maldición generacional o de la humanidad, el Señor la llevó sobre Él. El Señor la cargó en ese momento en la cruz del Calvario. La llevó sobre sus hombros. Pero eso también, cuando yo estaba leyendo la palabra, el Señor me puso algo en el pensamiento. Si nosotros simplemente con una situación muchas veces que tenemos que es tan pequeña, nos ahogamos. Ahora imagínate el Señor llevar las cargas tuyas, las mías y las de todo el mundo sobre Él. No es algo fácil, hermanos. No es algo fácil. No es algo que tú y yo podemos hacer. Por eso solamente Él pudo llevar tus cargas y las mías, para nosotros poder ser redimidos. Y tenía que ser una sangre limpia y sin manchas, para que ese plan que desde antes de la creación del mundo, ya el Señor lo sabía. Porque eso no fue de ahora, eso no fue una respuesta que su padre de repente sacó. No,
La palabra nos dice que fue de mucho antes. Pero muchas cosas tenían que ocurrir. Muchas cosas tenían que pasar para llegar al sacrificio de la cruz. Para que hoy en día nosotros podamos gozar de todos esos beneficios. Pero en Deuteronomio 21:23 dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Dice que maldito es el que fue colgado en el madero. Llevó todo por causa de la humanidad. Pero el Padre también de igual manera lo levantó. Lo levantó con un propósito. Lo levantó para que las palabras, la escritura, las personas vean que es verdadera. Que todo lo que está escrito ahí sea manifestado a través de esa palabra. Porque tenía que ser manifestado para que los pueblos, las gentes, vean que lo que dice la palabra es verdad y es cierto. La muerte expiatoria del Señor Jesús es el precio del rescate para librar del pecado a la humanidad. Les voy a invitar por favor que vayamos a Primera de Pedro 1, 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Cuando todos estén listos, por favor me dan un amén. Gloria te damos a ti, Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Dice en el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y esos son los planes, y esa es la forma como el Señor trabaja. El Señor ya sabía de antemano que el ser humano iba a caer. El Señor reconocía que nosotros como seres humanos no íbamos a poder vivir tampoco ni por la ley. Porque ninguno de nosotros por la ley puede vivir. Vamos a caer de igual manera. Eso tenía que haber un sacrificio, el sacrificio de la cruz del Calvario, para nosotros recibir redención o ser redimidos a través de esa sangre pura, esa sangre sin mancha y sin arruga. Y en el libro de Apocalipsis 5:9 nos dice también: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Porque fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, para el Padre, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. De igual manera, el Padre con cada uno de nosotros tenía un propósito. Y un propósito para que la humanidad también fuese salvada. Para que la humanidad conociera y reconociera que el Hijo de Dios era quien se predicó. Pero muchos se hicieron de los oídos tupidos, sordos, no quisieron oír, no quisieron escuchar, o a lo mejor escucharon, pero no recibieron. Y de igual manera, hermanos, les pido perdón, pero muchos de nosotros venimos a la iglesia, oímos y no recibimos. Entramos cargados y salimos todavía más cargados muchas veces del servicio.
porque no queremos abrir nuestros oídos a la palabra. No lo digo, hermano, para ofender a nadie. Lo digo solamente de todo corazón para que cada uno de nosotros entienda el sacrificio tan grande que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Para que cada uno de nosotros reconozca que la deuda de nosotros solamente la pagó el Señor. Y que por esa deuda también nosotros tenemos que trabajar arduamente todos los días, agradecidos al Señor en todo lo que nosotros podamos hacer para Él. Si el Señor nos pone a alguien enfrente, no tengas miedo de llevarle la palabra. No te sientas menor, porque a lo mejor esa persona es una persona instruida y a lo mejor tú no te sientes capacitado. Deja que el Señor hable a través de ti. Deja que el Señor te use, porque el Señor va a poner en ti y en mí las palabras, las cuales Él quiere que tú le digas a esa persona, porque así como trabaja Él. Él no trabaja por el conocimiento que tú hayas adquirido o por los años que tú tengas de cátedra o por los años que tú tengas o los certificados. El Señor no trabaja de esa forma. El Señor trabaja con los más humildes muchas veces. Coge a las personas humildes y las levanta. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros nos demos cuenta que cuando el Señor tiene un propósito en una persona, Él lo va a hacer. Porque el entendido muchas veces, el que tiene mucha educación muchas veces, no se quiere dejar llevar. Porque ya se siente capacitado y a un nivel demasiado alto, el cual intelectualmente él cree que es mayor que el Señor. Pero ¿a quién usa el Señor? A todo aquel que se deja usar, a todo aquel que su corazón busca de Él. A todo aquel que estuvo en el pecado, en la inmundicia, en el lodo cenagoso, y dijo: heme aquí, Padre, heme aquí, redime a mí, sácame de este lodo cenagoso, levántame al igual que tú hiciste con tu hijo. Y el Señor lo ha hecho con muchos. Yo soy uno de ellos. El Señor me sacó a mí de lo profundo del lodo cenagoso. Mi esposa conoce, mi familia lo conoce, muchos de ustedes no conocen mi historia, pero solamente el Señor la conoce personalmente. ¿Qué es un pacto de sangre? Un pacto de sangre es un acuerdo o contrato entre dos personas o partes en el cual es sellado por derramamiento de sangre. El más íntimo, el más duradero y más sagrado contrato conocido por el hombre que forma un lazo o una unión indisoluble, o sea, una unión que no se puede partir. Anteriormente, cuando se hacían los pactos, todo era por pacto de sangre, porque es el mejor pacto que había. Hoy en día hacemos pactos, ese pacto no sirve para nada. En los ojos del ser humano sí, a través de las leyes sí tiene valor, pero con nuestro Señor no tiene valor ese pacto. Solamente fue por la sangre derramada en la cruz del Calvario, por el pacto del Señor Jesús, que derramó su sangre para nosotros poder entrar en la presencia del Padre, Dios. Es un pacto ilimitado. Todos los bienes y deudas, talentos y propiedades son incluidos en el pacto. Los bienes del uno son compartidos con el otro. Eso quiere decir, a mí esto me indica que todo lo que yo tengo, todo mi talento, todo lo que me ha dado el Señor, toda la enseñanza, le pertenece a Él. No me pertenece a mí. Le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque por el pacto de sangre, cuando Él dio su sangre en la cruz del Calvario a redimirme, yo le pertenezco a Él. Soy de Él. O sea que todo lo que yo tengo le pertenece al Señor. Y entonces, ¿por qué nos sentimos que no podemos hacer las cosas? Si todo le pertenece a Él. Si todo el Señor lo dio por ti y por mí, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué no buscamos más de Él? ¿Por qué no lo glorificamos? Pero es muy importante que nosotros también tengamos un pacto de sangre con el Señor. ¿Y cómo podemos a lo mejor hacer ese pacto de sangre? No lo vamos a hacer como estaba yo hablando ahora aquí, que nos vamos a hacer una incisión y vamos a poner nuestras manos para que esa sangre se una y sea una.
A través de la comunión que cada uno de nosotros tiene personalmente con Él. Podemos hacer un pacto con Él. A través de tu boca tú puedes venir a Él todos los días y decirle, Señor, yo estoy dispuesto de ahora en adelante a trabajar por ti, Señor. Yo estoy dispuesto, Señor, a hacer un pacto de sangre contigo, Señor. Pero muéstrame primeramente, Señor, a través del Espíritu. Háblame a mí primero, Señor. ¿Qué cosas yo tengo que cambiar hoy en día para yo poder entrar en ese trono celestial? Como lo hizo tu Hijo. Ayúdame, Señor, para yo caminar en santidad. Para reconocerte en todo momento que por ti solamente puedo entrar en ese trono celestial. Que solamente en este pacto que yo hago contigo, Señor, a través de la comunión, Señor, es como yo, Señor, voy a ser mejor todos los días. Es como tú me vas a coger y me vas a purificar día tras día. Pero cuando tú hagas ese pacto con el Señor, tienes que estar dispuesto también a dar lo que el Señor te pide. Muchas veces decimos, Señor, heme aquí. Señor, yo quiero, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Pero si el Señor te llama y te dice, vete para Haití. Vete para África. Yo quiero que vayas a África o a Haití a llevar la palabra o a trabajar en mi nombre. Ah, Señor, ese trabajo es muy duro, yo no quiero ir allá. Entonces, ¿qué pacto estás haciendo con el Señor? Ninguno. Si tú le dices, heme aquí, Señor, Padre, yo quiero ser usado, Padre. Pero deja que sea mi voluntad, no la tuya. No hay ningún pacto. Si tú dejas que el Señor trabaje y more en ti, en tu vida, y en tu mente, que sea el que te hable en todo momento, ese pacto va a salir adelante. Ese pacto que tú hagas con Él, te lo digo hoy aquí, parado en este púlpito, que el Señor va a hacer que ese pacto se cumpla. Solamente déjate usar, deja que el Señor te use, deja que el Señor te guíe, deja que el Señor te demuestre el trabajo que Él quiere contigo, al igual que conmigo. Y todavía en mi vida yo tengo muchas cosas que cambiar hoy en día. Porque yo sé que los otros días estaba con mi esposa y algo sucedió. No les voy a dar la historia completa. Y yo me di cuenta que en la forma en que yo actué, yo estaba errado. De una forma yo estaba errado. Y después cogí en mi casa, sin nadie verme, le dije, Señor, perdóname. Perdóname porque en la forma que yo actué, no actué como un ser cristiano. Yo demostré con mi actitud que es peor que de la persona que me trató a mí. Porque la palabra te dice, y la recibimos el domingo, y eso me acordé, y dije, Señor, no aprendí nada del servicio del domingo, de la palabra que fue dada. Que tenemos que ser pacientes. Pero la paciencia lleva al amor, a la mansedumbre y a todas esas cosas. Y muchas veces nos irritamos y se nos olvidó la palabra que se nos fue dada. En ese momento yo me puse de rodillas y le pedí perdón al Señor. Y muchas veces decimos, bueno, fue la actitud de esa persona que me llevó. Mentira del enemigo. No fue ninguna actitud, fuiste tú como persona. Porque solamente dejaste que la carne saliera afuera. Que la carne se revelara. Y no la palabra. Así que cada uno de nosotros diariamente tiene que hacer pactos con el Señor para que siga trabajando en nuestras vidas. Le voy a pedir, hermano, que vayamos al libro de Romanos 5:17. Romanos 5:17 y 18, perdón. ¿Están listos, hermanos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues si por las transgresiones de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dice que por uno solo, la transgresión de uno solo, reinó la muerte. Ese fue Adán. Pero mucho más reinará en vida por uno solo, Cristo Jesús, que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por las transgresiones de uno vino la condenación,
a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, que por uno vino la justificación de la vida, por la redención de la cruz del Calvario, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, hermanos. Solo la sangre de Jesús elimina el pecado. No hay nada que el hombre pueda hacer para que ese pecado sea eliminado. Gracias le damos. Vamos a ponernos de pie. Y espero que esta palabra, hermanos, le haya ayudado a cada uno de ustedes, al igual que lo hace conmigo. Aleluya, Señor. Gloria a Dios, Padre. Gloria te damos, Señor, en este día, Padre. Gracias te damos, Padre, Señor, por este servicio, Señor, por esta palabra, Señor, que fue impartida aquí en el día de hoy, Padre.